y cómo la participación ciudadana juega un papel crucial en el fortalecimiento de la democracia y de la prevención de la corrupción. El artículo señala también que el derecho a la información tiene limitaciones, especialmente en lo que respecta a la seguridad nacional y a la protección de datos personales. Se describe el proceso para solicitar información gubernamental y los mecanismos disponibles de los ciudadanos en caso de que no estén satisfechos, como con la respuesta a la información mediante el recurso de revisión. González Fernández concluye destacando la importancia de la transparencia en la toma de decisiones informadas que beneficien a toda la sociedad y en la promoción de una relación estrecha y confiable entre los gobernantes y los gobernados. El artículo subraya la necesidad de que los ciudadanos ejerzan sus derechos y obligaciones para una democracia plena y efectiva, donde la transparencia es un pilar fundamental de la función pública. Finalmente, para esta primera mitad del libro, en el ensayo La transparencia de las instituciones en México, un servidor, Manuel Alberto Navarro Wegman, abordo la esencia de la transparencia en el contexto de la gestión pública, destacando su significado etimológico que nos remite a la claridad y visibilidad a través de acciones de gobierno. Tras un recorrido histórico en la transparencia de México, identificando su consideración legislativa con la creación de Transparencia Mexicana y la promulgación de la Ley Federal de Transparencia bajo la presidencia de Vicente Fox, reconozco los logros significativos, como la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero también señalo las maniobras gubernamentales a distintos niveles que buscan resguardar información esencial, desafiando el propósito de las leyes de transparencia. Subrayo que más allá de la legislación, se requiere de la participación activa de ciudadanos para garantizar la transparencia, mencionando la importancia del mecanismo como la iniciativa popular y el referéndum. Insto a que la transparencia no solo se logra con reglamentos, sino también a través de una transformación cultural y organizativa dentro de la burocracia. Finalmente, hago un llamado a la acción, destacando que la transparencia y el acceso a la información son fruto del esfuerzo constante y la voluntad colectiva y no simplemente de la consecuencia de un sistema legislativo bien articulado. Enfatizo que la educación y el compromiso ciudadano son fundamentales para una sociedad más informada y participativa que puede elegir representantes dignos para un futuro prometedor. Tras revisar estos artículos, la enseñanza que se desprende es el valor incalculable de la transparencia en la consolidación de una democracia robusta y en la construcción de una sociedad informada y participativa, desde la necesidad de proteger nuestros datos personales hasta el imperativo de asegurar que las instituciones públicas actúen con apertura y responsabilidad. Esta primera parte subraya que la transparencia, como un derecho inalienable y una práctica esencial para el buen gobierno. Los diferentes autores coincidimos en que la transparencia no solo es un componente esencial de la función pública, sino que también es un pilar para la confianza, la equidad y la paz social. A través de la legislación y el activismo social, se promueve un acceso más amplio a la información, se combate la corrupción y se fortalece la rendición de cuentas. Sin embargo, también se reconoce que las leyes por sí solas no son suficientes. La cultura de transparencia debe impregnar todas las capas de la administración pública y la sociedad civil. Se debe fomentar una participación ciudadana que trasciende el simple ejercicio del voto, incluyendo la implicación directa en las decisiones gubernamentales y el seguimiento crítico de la gestión pública. Con estas reflexiones como punto de partida, el licenciado Roberto Piñón Olivas tomará la palabra para conducirnos a esta segunda parte del libro, donde sin duda se continuará explorando la profundidad y la practicidad de la transparencia, accediendo a la información pública y participando en la evolución de aún incipiente democracia mexicana. Muchas gracias. Bien, agradecemos la aportación del doctor Navarro y cederíamos el uso de la voz precisamente a cargo del maestro Roberto Piñón, a quien me permitiré presentar. El maestro Roberto Piñón Olivas actualmente es candidato a doctor en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración, tiene una maestría en Administración por la misma institución y es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, todo ello en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha colaborado para los periódicos Novedades, Heraldo y Diario de Chihuahua. Ha sido presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua y de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. Es actual secretario de la Asociación de Editorialistas e integrante de la Mesa Permanente de Seguimiento al Sistema Integral para Protección a Periodistas del Estado de Chihuahua. Es especialista en temas de libertad de expresión, transparencia y derecho de réplica. Y bueno, pues abogado postulante. Muy bien, pues cedo el uso de la voz al maestro Piñón. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias a los organizadores de esta feria. Gracias por invitarnos, por considerar a la Asociación de Editorialistas y, claro, al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información
con quienes nos une como periodistas, practicantes, una gran estima y un gran reconocimiento por la labor que desarrolla esta importante institución. Entonces, debo felicitar a la comisionada presidenta del Instituto Chihuahuense de Transparencia, Amelia Martínez, por su vocación editorial. Elaborar documentos impresos no está de moda. Ahora ya los queremos leer en nuestros aparatos celulares y hemos estado dejando de lado los libros impresos. Entonces me parece que esta es una muy atinada decisión, pedirle al Instituto de Transparencia que continúe con esta vocación editorial que me parece que abona a la cultura y al pensamiento crítico. También agradecerle a nuestro presidente de la Asociación de Editorialistas, Alejandro Rueda. Gracias, Alejandro, por esta visión. Este es nuestro tercer documento, vamos por un cuarto que estamos ya cocinando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también va a ser un gran éxito y un documento para la reflexión. Muchas felicidades, Alejandro, por esta visión de la Asociación de Editorialistas. Ahorita nos decía Amelia que traemos un poema, es un ovillejo de Carlos González Fernández, que dice: es muy importante denotar la esencia, transparencia, que por ley debe siempre presentarse, no ocultarse, ante la sociedad atenta en su conjunto, asunto, exponer con claridad la información, obligación, sobre las muy diversas actuaciones sin tergiversaciones. El arte de gobernar la acción ubica la transparencia a la información pública. Y ese es precisamente el tema de este texto, Reflexiones sobre el derecho de acceso a la información pública, en la cual colaboramos 13 integrantes de la Asociación de Editorialistas y 2 comisionados de el Ichitype. Fíjense, Dinora Gutiérrez Andana nos dice: mientras cenaba con mi familia un fin de semana, fui sorprendida por una extraña llamada telefónica. Digo extraña porque no reconocí la alada y no me pareció un número común. Mi instinto me previno de no contestar. Aún así, por curiosidad tomé la llamada. Del otro lado de la línea, una voz de hombre que parecía joven me saludó por mi nombre completo y se presentó como Carlos Atienzo. ¿Cuántas veces no recibimos esas llamadas telefónicas porque algún particular, alguna empresa o alguien está lucrando con nuestros datos personales? Ese es el tema que aborda Dinora Gutiérrez. María Soledad Limas Frescas: se ven lejanos los tiempos en que los ciudadanos tenían que recurrir al precepto constitucional contenido en el artículo 8 relativo al derecho de petición del que gozan todos los mexicanos para conocer los actos de los funcionarios públicos de los 3 poderes del Estado y los 3 niveles de gobierno. Antes de que existiera legislación reglamentaria en materia de transparencia, teníamos que recurrir al derecho de petición, que por lo regular se nos negaba, como atinadamente lo ha expresado la presidenta de Ichitype. No había criterio jurisprudencial que obligara a las autoridades a entregar la información. Qué bueno que María Soledad, ella es abogada, por supuesto, recordó el derecho de petición establecido en el artículo 8 constitucional. Sergio Armando López Castillo: existe una clara diferencia entre los estados democráticos, por un lado, y los estados absolutistas, totalitarios y opacos, por otro, en las cuestiones del uso restringido de la información y su vocación sobre la rendición de cuentas y la transparencia. Pareciera que vamos a reconocer un estado democrático de un estado absolutista
en qué tan transparente es en relación con el manejo de la información. Si es transparente, si es nítido, si le solicitamos los datos y nos los proporciona, estamos frente a un Estado democrático. De lo contrario, estamos frente a un Estado opaco, y lo opaco, sabemos nosotros, prolija necesariamente la corrupción. Vamos a otro de nuestros autores. Bueno, Amelia Lucía Martínez Portillo. Dentro de los instrumentos jurídicos internacionales que postulan la relevancia de los archivos está la Declaración Universal sobre los Archivos, adoptada por la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos, realizada en Oslo en septiembre de 2010, en la que se establece que los archivos son entidades que custodian decisiones, actuaciones y memoria, y que conservan un patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación. No podríamos tener transparencia si no tenemos archivos bajo resguardo para que sean posible acceder a ellos aún, y con versiones de carácter público que tutelen los datos personales. Entonces, la materia de los archivos me parece a mí fundamental, importantísima. Serafín Peralta, la cuenta pública, él es economista y financiero, dice: la cuenta pública es la obligación que tienen los funcionarios de los entes públicos locales, como el gobierno estatal y el municipal, de presentar un informe detallado de los recursos públicos que ejercieron en un periodo anterior al ejercicio fiscal vigente. Esto es, cuáles son los programas, cuál es el sustento del presupuesto que el gobierno del estado, el gobierno de la federación, los municipios, los organismos descentralizados, los autónomos, cómo se están ejerciendo los recursos públicos. Pero queremos saber el detalle, queremos saber cuánto, en qué programa, a dónde se dirigió, a quién se le dio el contrato, en qué términos se le pagó, cuáles fueron las garantías, pero además, cuál fue el informe de resultados. Entonces, el ejercicio de la transparencia inicia con conocer a detalle el presupuesto autorizado por los diputados y termina por saber finalmente cómo se ejerció, cómo se recibió la obra, cómo se recibieron los bienes muebles comprados por la institución pública. Sobre eso habla Serafín Peralta. Y luego por acá tenemos a Nadia Esther Ramírez. Ella es de Camargo y nos escribe: el cabildo es el órgano máximo de autoridad en el municipio, al cual le conciernen los temas referentes a la administración pública, leyes y los diferentes reglamentos que serán aplicados. Ella escribe acerca del cabildo abierto, cómo desde el primer órgano de autoridad con el que tenemos contacto como ciudadanos, que es el cabildo, cómo es que se debe de transparentar la información y los acuerdos que ahí se están adoptando. Tenemos problemas en los ayuntamientos que carecen de recursos para poder tener una adecuada unidad de transparencia. Ahí necesitamos generar un poquito de presión para que el Congreso del Estado destine recursos públicos para que los ayuntamientos pequeños puedan contar con recursos públicos para una adecuada gestión de la transparencia. Y finalmente, los secretos de los archivos públicos, de Heidi Segovia, que aquí está con nosotros. Los documentos tienen unos inicios que se trasladan a los orígenes de la escritura y con posterioridad surge la archivística. Los primeros archivos del Estado contenían padrones, censos, títulos de propiedad y registros de soldados. La documentación era una herramienta de control de la población y la riqueza. Si no tenemos documentos, no podemos tener archivos, y si no tenemos archivos, no podemos tener transparencia. ¿De qué manera se están elaborando los documentos por parte de los servidores públicos? ¿Con qué calidad se está haciendo?
Esos documentos son documentos definitivos que cuentan con sellos, firmas. O sea, eso tiene que ver con la calidad de la documentación que vamos a recibir al momento en que hagamos una solicitud de información. Bien, déjenme decirles que yo escribí acerca de un tema muy árido, que es la jurisprudencia y los criterios relevantes de la Corte, de los tribunales colegiados,